Mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años estaba revisando los clasificados de empleo locales en línea cuando un anuncio me llamó la atención, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Si mal no recuerdo, solo ponía: trabajo disponible, buen pago, sin beneficios, se requiere discreción. Luego daba un correo electrónico y nada más. En ese momento, yo manejaba una tienda de música, pero ya circulaban rumores de que cerraríamos en el próximo año y las chances de que me trasladaran a otra sucursal eran mínimas. Llevaba días mirando ofertas de trabajo con cara de funeral, pero este fue el primero que me hizo parar. Solo porque era raro y estaba aburrido. Así que mandé un correo. Media hora después me respondieron. Tenía que ir a un edificio de oficinas en una zona elegante de la ciudad a una hora exacta para mi evaluación. Fui, esperé unos minutos en el lobby y me llevaron a una oficina donde me dieron una pila de formularios y cuestionarios para llenar. Los recogieron y me dijeron que me contactarían. Casi me había olvidado del asunto cuando, un mes después, me llamaron para decirme que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Otra vez me dieron una dirección y hora. Cuando llegué, esta vez era otro parque de oficinas bonito, a 20 millas del primero. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me llevó a una sala grande con una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y ratón, y una caja de metal atornillada con 2 botones enormes, uno rojo y uno verde. Me dijo que esa sala era un modelo del lugar donde trabajaría si aceptaba el puesto. Describió el trabajo así: trabajaría 7 turnos de 6 horas por semana. Mi labor sería simple. Llegaría 10 minutos antes y entraría a un área exterior tipo vestidor. Tendría mi casillero personal. Guardaría todas mis pertenencias ahí y me pondría la ropa de trabajo que me proporcionaban. Bajo ninguna circunstancia podía llevar ningún objeto personal al cuarto de vigilancia. Bajo ninguna circunstancia podía sacar nada del cuarto de vigilancia. En cuanto a lo que haría en el cuarto de vigilancia, el monitor izquierdo mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en un lugar remoto. Mi trabajo era simplemente mirar la cámara. Una vez por hora, entraría al computador del monitor derecho y escribiría un registro breve describiendo cualquier cosa interesante que hubiera pasado en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel y nunca debía intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. Sobre los botones rojo y verde, el rojo solo se usaba en emergencia, es decir, algo en el video o en mi espacio de trabajo que requiriera ayuda externa. El verde se presionaba si veía algo en la transmisión que fuera particularmente destacable. Eso alertaría a otras personas en algún lugar de que, al menos en mi opinión, estaba pasando algo interesante. Solomon enfatizó que, aunque tenía discreción para usarlo, debía pecar de cauteloso y presionarlo solo cuando ocurriera algo de verdadera importancia. Señaló la cámara en el techo de la sala donde estábamos. Dijo que el cuarto real sería igual. Mi trabajo sería observado y otras personas también verían la sala por video. Yo era solo una redundancia por si fallaban otros sistemas. Luego sonrió y me preguntó si sabía qué significaba redundancia. Asentí, intentando no mostrar irritación. No hablo muy bien con la gente, así que a veces piensan que soy lento. Está bien. Que piense eso si me paga lo suficiente. El pago era muy bueno. $35 la hora. Eso me preocupó. Ya estaba pensando que esto era algún experimento psicológico o un trabajo secreto del gobierno. Y eso me parecía bien. ¿Pero tanto dinero solo por sentarme a ver una pantalla? Mi mamá siempre decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Y esto parecía demasiado bueno. Pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Pregunté si alguien saldría herido. Volvió a negar con la cabeza. Dijo que pagaban tanto porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que hacían era importante y por varias razones no podía discutirse. Si aceptaba, tendría que firmar papeles prometiendo nunca hablar de mi trabajo ahí, o podría ser demandado o encarcelado. Solo estoy rompiendo eso ahora por todo lo que ha pasado. Así que acepté el trabajo y como querían que empezara de inmediato, tuve que renunciar a la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba emocionado por el nuevo empleo. Era mucho dinero y parecía trabajo fácil.
aunque un poco aburrido. Estaba nervioso de que hubiera algo más, pero me dije que ya vería. No tenía sentido acobardarme y tirar una buena oportunidad solo porque mi imaginación se desbocaba. Me dieron la ubicación real del trabajo, y cuando llegué me sorprendió que realmente fuera como la sala modelo que me habían mostrado, con solo unas pocas diferencias. Había un vestidor por el que pasar para entrar al cuarto de vigilancia y un baño pequeño adjunto al cuarto real. El cuarto real tenía un pequeño enfriador de agua en una esquina, pero como no podía llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La diferencia más grande, claro, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era solo una terminal en blanco y negro como las que salen en las películas. Podía escribir mis registros, pero sin internet ni nada. El monitor izquierdo era vídeo de una habitación. La llamarías dormitorio, supongo, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío entre todo. La cámara debía estar alta en una esquina, porque podía ver casi todo excepto los lados lejanos de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté nada de eso. Solo la vi a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez estaba acostada de lado en el sofá. Era la parte de la habitación más lejana a la cámara, pero la imagen era muy clara y pude ver que estaba dormida. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para verla mejor, y entonces pensé en lo que estaba haciendo y me dio vergüenza. Era como espiarla. Un mirón, como decía mi mamá. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Tenía que pensarlo con calma. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No le hacía daño a nadie. La mujer se veía bien. Y la habitación era bonita. Probablemente había aceptado estar ahí, y todo era un experimento o algo así. Estaba exagerando. Así que me senté en la silla y empecé mi trabajo. No tardó mucho en entender más. La mujer, a quien empecé a llamar Rachel, no estaba ahí por voluntad propia. Nunca la vi lastimada, pero era claro que nunca salía de esa habitación, excepto para ir a lo que creo que es un baño que la cámara no ve. Bueno, nunca salía de la habitación por su cuenta. Periódicamente, normalmente un par de veces por semana durante mis turnos, hombres y mujeres con ropa extraña entraban y se la llevaban. A veces se resistía, pero generalmente solo iba con la cabeza baja. Siempre la traían de vuelta, aunque los turnos en que no la traían durante mi horario eran los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al día siguiente y la veía en la habitación viendo televisión o pintando. Nunca parecía herida ni muy alterada, excepto cuando se la llevaban, y aun cuando luchaba, siempre eran gentiles con ella. Aún así, sabía que algo estaba mal. Pensé en renunciar o en apretar el botón rojo para que viniera alguien y poder hacer preguntas, o llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me mostraba. Pero tenía miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de lo que esa gente podría hacerme si renunciaba o los delataba. Solomon me había dicho al aceptar el puesto que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían hacer más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría contar lo que hacía o veía ahí, ni preguntar por qué. Así que puse excusas. Todo era un experimento. Estaba loca o enferma y la estaban ayudando. Estaba haciendo un trabajo como yo. O si de verdad era prisionera en algún lugar, al menos yo la estaba vigilando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez intentaban hacerle daño, o veía que de verdad no quería estar ahí, entonces podría pedir ayuda. De alguna forma, me decía, la estaba protegiendo al mirar. No espero que pienses mucho de mis excusas. Yo mismo no pienso mucho de ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni traté de justificarlo. Supe que había que hacer algo. Rachel normalmente pintaba 1 o 2 horas al día, y siempre parecía ser durante mis turnos de tarde. La habitación no tenía ventanas que yo pudiera ver, pero supongo que usaba un reloj o su propio ritmo corporal para mantener una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar. La cosa que pintaba siempre estaba de espaldas a la cámara, así que no podía verla, pero sí podía ver su cara mientras trabajaba. Siempre se veía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serena de vez en cuando lograba algo como quería, siempre me alegraba el día.
Primero noté que algo andaba mal cuando empezó a pintar más seguido hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que solo estaba esforzándose mucho en algo, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas los otros entraban y sacaban las pinturas viejas, trayendo una pila nueva de... creo que se llaman lienzos, pero era más que estar concentrada. Algo estaba mal. No se veía feliz y pintaba durante horas seguidas. En 3 días terminó 4 pinturas. Estaba cada vez más preocupado viéndola trabajar, y cuando terminó la 4ª me encontré diciéndole que parara y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a ella a mi manera, pero no paró. En cambio, empezó a mover las pinturas. Las acomodó en el respaldo y el asiento del sofá largo, al fondo de la habitación. Fue la primera vez que vi alguna de sus pinturas. Incluso cuando los otros se las llevaban, siempre parecían estar de espaldas a la cámara. Seguía preocupado por ella, pero también estaba feliz de por fin ver algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un bosque verde precioso. Otra era un pozo viejo de piedra. Una tercera era una casa sola en una isla pequeña. La última era un cine antiguo. Todas parecían sacadas de un sueño, con líneas de color flotando en el aire alrededor como hojas atrapadas en el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras, fáciles de pasar por alto si no mirabas bien, y solas no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en cada pintura, fácil de perder entre todo lo demás que mostraban. Me acerqué más al monitor y entrecerré los ojos, intentando leer las palabras. Entonces, mi corazón empezó a latir fuerte cuando las descifré. Parpadeé y me froté los ojos. Miré de nuevo, leyéndolas en voz alta en orden, de izquierda a derecha, el par de arriba y luego el de abajo. Por favor, ayuda a mí, Thomas. Me eché para atrás del monitor, con la mano en la boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar pasando esto. No era solo que estuviera pidiendo ayuda, aunque eso ya era mucho. Era que mi nombre es Thomas. Pensé en la cámara encima de mí y aparté la mano de la cara. Rodé de vuelta al escritorio y me senté ahí, intentando dejar de temblar, obligándome a respirar. Piensa despacio. Lo primero era, ¿debería apretar un botón? El botón rojo era para emergencias. Si ella era prisionera o algo así y estaba intentando escapar, podrían pensar que eso era una emergencia, pero nadie había salido herido que yo supiera. Y creo que el señor Solomon quería que lo guardara para algo como policía o ambulancia, no para algo como esto. ¿Y el botón verde? Esto definitivamente era algo digno de nota. No solo que estuviera pidiendo ayuda, sino que me la estuviera pidiendo a mí. Me obligué a parar un momento. No podía estar seguro de que me estuviera pidiendo a mí. En la escuela había varios chicos llamados Thomas. Es un nombre común, pero las probabilidades de que pintara ese nombre justo mientras yo trabajaba aquí. No quería ser tonto, pero tampoco quería ser demasiado... ¿cómo se dice? Mi mamá lo decía cuando leía sus libros de ángeles. Escéptico. No quería ser escéptico tampoco. Tenía que creer que probablemente era para mí, y eso era algo que ellos querrían saber. Pero, ¿debería apretar el botón verde? Mis manos se acercaban a la caja de metal en el escritorio, pero dudé. No me gustaba romper reglas y tenía miedo de lo que pasaría si rompía estas. Si de verdad la tenían prisionera, entonces probablemente eran gente muy mala. Pero no lo sabía. Tal vez eran buenos y ella era mala. Pero yo solo... Volví a mirar el monitor por primera vez desde que leí las palabras. Rachel ya estaba moviendo las pinturas de vuelta fuera del sofá, como si supiera que el mensaje había sido recibido. Con un lienzo en cada mano, miró hacia la cámara mientras cruzaba la habitación y sentí que me miraba directo a mí. El pecho se me apretó mientras mis manos se alejaban de los botones. No creía que ella fuera mala. La había visto durante años. Sentía que la conocía, que sabría si fuera mala. Por extraño que parezca, de alguna forma era mi amiga, y yo iba a intentar ayudarla. Pasé el resto del turno intentando actuar normal y pensando qué hacer. Sabía que quien estuviera mirando podría haber notado las pinturas o cómo actué,
pero no podía preocuparme por eso. Intentaría mantener la calma y pensar cómo ayudarla. Las únicas personas que había conocido relacionadas con este trabajo fueron un par cuando llené los papeles y luego el señor Solomon. No tenía forma de contactarlos, excepto a través de los botones. Mis cheques se depositaban electrónicamente y nunca me crucé con nadie más que trabajara en el cuarto de vigilancia. Ese pensamiento me hizo parar un segundo. Siempre me había parecido raro no cruzarme, nunca con alguien al entrar o salir. La persona a la que relevaba o la que me relevaba a mí. Siempre pensé que debía haber otros, quizás otros cuartos de vigilancia, y que simplemente nos programaban para no coincidir. Y todavía creía que había otros. Parte de por qué lo creía era que parecía que no era el único que usaba mi cuarto de vigilancia. El enfriador de agua, el papel higiénico, el jabón, todo se acababa más rápido de lo que yo creía usar solo. Si eso era cierto, tal vez podría averiguar quiénes eran. Y quizás serían más seguros para hablar que quienquiera que fuera mi jefe. Salí del trabajo a las 8 esa noche y en vez de agarrar comida e irme a casa, di una vuelta a la manzana con el auto y luego estacioné a unas calles del edificio donde trabajaba. Nada había cambiado mientras daba la vuelta. No había autos nuevos estacionados ni nada. Y si tenía razón, no mandaban a nadie a reemplazarme hasta estar seguros de que me había ido. Así que me quedé esperando. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado para dormir. Cada vez que pasaba un auto o alguien caminaba por la acera, me tensaba. Me imaginaba una SUV o una van parándose detrás de mí. Hombres bajando y sacándome del auto, llevándome a algún lugar como donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces casi enciendo el motor y me iba, pero cada vez pensaba en ella sola, en esa habitación. No tenía a nadie más que a mí para ayudarla, y tenía que intentarlo. 2 horas después, un hombre gordo y calvo estacionó y empezó a caminar hacia el edificio. Apenas lo vi abrir la puerta y entrar. Abrí la puerta de mi auto para ir a hablarle. Entonces me detuve. Tenía que ser listo. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestidor y afuera del edificio. Si entraba corriendo y lo confrontaba, sabrían de inmediato que estaba tramando algo. Suspiré frustrado, cerré la puerta y esperé hasta que terminó su turno. Pensé en seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de perderlo o de que llamara a alguien por ayuda. Así que esperé hasta que caminaba de vuelta a su auto después de un turno de 6 horas, ojalá lo suficientemente lejos para que las cámaras no vieran. Y entonces conocí al hombre, que llegué a saber que se llamaba Charles Jefferies. Oye amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? Él me daba la espalda y solo agitó la mano sin mirar. Perdón, no tengo dinero. ¿Que tengas buen? Se congeló cuando me miró de reojo mientras hablaba. Oh Dios, no. Tienes que irte de aquí, chico. No se nos permite hablar. Se notaba que estaba asustado, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir todavía, no después de todo esto. Di un paso y empujé la puerta de su auto para cerrarla mientras intentaba abrirla. Entonces sabes quién soy. Intenté no sonar agresivo, pero se oía lo enojado que estaba. Tiró de la puerta otra vez, pero yo la seguía sujetando y era más fuerte que él. Después de un tirón más débil se giró, con la cara tensa y cansada. Sí, sé quién eres. Trabajas aquí igual que yo. Y te estoy diciendo que no se nos permite hablar. No se nos permite vernos nunca. Fruncí el ceño. El señor Solomon nunca me dijo eso. Nunca dijo que fuera una de las reglas. El hombre sacudió la cabeza. El señor Solomon. Sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron que ibas a estar vigilando antes de empezar, ¿verdad? Cuando solo bajé la mirada, siguió. Sí, a mí tampoco. Llevo 10 años en este trabajo. He visto a otros entrar y salir, normalmente porque rompieron alguna de esas reglas que nunca mencionan. La única razón por la que sigo aquí es porque mantengo la cabeza baja y la boca cerrada. Me señaló con el dedo. Tú deberías hacer lo mismo, si no es ya demasiado tarde. Sentí que el estómago se me hacía un nudo frío. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben que estamos hablando? ¿Crees que pasa algo que ellos no sepan? Miró hacia el edificio con una mezcla de tristeza y miedo en los ojos.
Demonios, por lo que sé, ya nos mataste a los dos. Sacudiendo la cabeza, me empujó hacia atrás y empezó a abrir la puerta. De cualquier forma, ya terminé de arriesgarme. Tienes que dejar de hacer preguntas y solo hacer tu trabajo. Es mucho más sano. Con eso, entró al auto y cerró la puerta. Esta vez no intenté detenerlo. Aunque ya estaba preocupado por lo que me decía, oírlo confirmado fue paralizante. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente no sabía más que yo, y aunque supiera, ¿qué podía hacer con lo que me dijera? Volví a mi auto, con el corazón pesado. Seguía asustado, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo. No me rendía, pero mientras manejaba de vuelta a mi apartamento, no podía pensar en qué hacer después. Esto no era una película. Yo no era un héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran ir a la policía, que quizás estaban controlados por quien yo trabajaba, o intentar conseguir pruebas de que la tenían prisionera yo mismo. Cuando estacioné y entré al edificio de apartamentos, tomé una decisión. A menos que se me ocurriera algo mejor durante la noche, haría las dos cosas. Mañana rompería la regla de no llevar nada. Usaría mi celular para grabar un video del cuarto de vigilancia, de Rachel y de cómo estaba atrapada en algún lugar, y de mí contando todo lo demás que sabía. Luego lo mandaría por correo a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que se me ocurrieran. Después iría a la policía y les daría una copia también, si lograba llegar tan lejos sin que me atraparan. Tal vez, si hacía todo eso, aunque me atraparan, alguien ayudaría a Rachel. Estaba lleno de preocupación y terror ante la idea de que me lastimaran o mataran. Una parte de mí seguía diciendo que debería hacer lo que me decían y esperar que todo se arreglara solo. Pero no podría vivir conmigo mismo si hacía eso. Aunque la arruinara, sentía que tenía que intentarlo. Estaba tan distraído que no oía a la persona que venía detrás de mí mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Tomás? Me di la vuelta y sentí que las piernas me fallaban mientras retrocedía contra la puerta. Tenía que estar soñando o loco. Agarré el pomo para sostenerme mientras miraba a la mujer frente a mí. No podía ser ella, pero de alguna forma lo era. ¿Rachel? Se quedó callada un momento antes de romper en una sonrisa. Así es como me llamas. Me gusta, aunque en realidad me llamo Melanie. Sentí que la cara me ardía. Claro que su nombre no era Rachel. Era solo algo que me inventé en la cabeza. Aún así, la vergüenza no podía competir con la confusión y la alegría que sentía. ¿De verdad eres tú? Asintió. Sí, soy yo. Melanie soltó un gruñido cuando di un paso adelante y la abracé. Riéndose, me volvió el abrazo un momento, pero luego me susurró al oído. Tomás, tenemos que hablar, pero no aquí afuera. ¿Podemos entrar? Me separé y asentí, limpiándome los ojos mientras intentaba abrir la puerta con la mano temblorosa. El corazón me latía a mil y todavía sentía que estaba en un sueño extraño y maravilloso. Pero cuando entramos y nos sentamos en el sofá del salón, me obligué a concentrarme en la pregunta más grande que tenía. ¿Cómo? Melanie seguía sonriendo cuando nos sentamos, pero ahora se veía preocupada y triste. Tomás, eso es lo que vine a decirte. Las cosas no son como crees. Nunca lo han sido. Fruncí el ceño. Una nueva línea de miedo atravesó la nube de felicidad. ¿Qué quieres decir? Se apretó el puente de la nariz un momento, mirando hacia abajo como si buscara las palabras para decir lo que fuera que tuviera que decir. Tomás, estás participando en un experimento psicológico. Yo llevo más tiempo que tú como una de las actrices y todavía no sé todos los detalles. Estoy casi segura de que lo maneja alguna agencia gubernamental y sé que están invirtiendo mucho dinero y tiempo, pero no estoy tan segura de por qué. Me di cuenta de que me estaba retorciendo las manos. No, eso no podía ser. No tenía sentido. Esto era alguna clase de trampa. Melanie continuó. Lo que sí sé es que te están observando como sujeto a largo plazo. Han construido todo este escenario donde haces un trabajo secreto vigilando a alguien. A mí, que parece estar atrapada. Te dan instrucciones y opciones para tomar decisiones. Tienes botones o algo entre lo que puedes elegir, ¿verdad? Asentí débilmente, con la lengua pesada en la boca. Sí, uno rojo y uno verde. Suspiró y asintió. Creo que están probando hasta dónde obedeces.
¿Qué decisiones tomas según tus valores, tu inteligencia y tu miedo? Es interesante, o al menos eso pensaba cuando me uní hace 6 años. Nunca me han dado muchos detalles oficiales, solo la idea general. Pero la gente habla. Los otros actores y yo a veces oímos cosas y chismeamos. Sonrió con tristeza. Eso fue lo que me hizo empezar a sentirme mal. La interrumpí. ¿Otros actores? Melanie abrió mucho los ojos. Mierda, sí. Perdón. Creo que todavía le dicen señor. Solomon, ¿verdad? Y hay otros más. Como me quedé mirándola, siguió. En fin, durante mucho tiempo fue solo el trabajo normal, ¿sabes? Paso 6 horas al día actuando como si fuera esta chica atrapada, fingiendo pintar o ver televisión. Cosas aburridas. No pude evitar interrumpirla otra vez, odiando el temblor de dolor en mi voz. ¿Finges pintar? ¿No estás pintando de verdad esos cuadros tan hermosos? Ahora Melanie se veía avergonzada. No, perdón. No sé pintar nada, aunque soy bastante buena cantante. Intentó sonreír, pero se le quebró. Por eso siempre tienen las pinturas de espaldas a la cámara. Ya están terminadas de antes. Todo lo que ves son lienzos en blanco y... Bueno, cuando quieren que te muestre algo. Su expresión se oscureció mientras seguía. Por eso tuve que romper las reglas y contactarte. Cuando empezaron con este juego de mensajes ocultos y manipulación mental, me preocupé. Preocupada de que te lo tomaras demasiado en serio, de que pudieras salir herido o incluso hacerte daño a ti mismo. Apenas terminaste tu turno esta noche, hablé con uno de los chicos del departamento de video. Me contó cómo reaccionaste. Me mostró que seguías estacionado a unas calles del edificio. Conduje hasta allá. El set del dormitorio está en un edificio fuera de la ciudad. Te vi sentado en tu auto y casi me acerco entonces, pero tenía miedo de que me atraparan y me despidieran. Así que estacioné y esperé hasta poder seguirte a otro lugar y decirte que estaba bien. Parpadeó para contener las lágrimas. Me da vergüenza decir que casi me voy un par de veces. No quiero perder este trabajo y traté de convencerme de que estarías bien después de 1 o 2 días. Que podría hacer que cambiaran el guión lo suficiente para que sintieras que yo estaba bien y no te preocuparas tanto. Sentí un calor enojado creciendo en el pecho. Qué amable de tu parte. Levantó la mirada, con los ojos rojos. Lo sé. Soy una mierda. Lo siento mucho. Estaba siendo egoísta y cobarde, pero no me fui de verdad. Y cuando vi a Charlie saliendo del edificio, vi que corrías a hablar con él. Supe que estaban subiendo la apuesta aún más. ¿Charlie? Melanie puso los ojos en blanco, con frustración. Mierda, sí. Perdón. Charlie Jefferies. Es otro actor. En una versión anterior del experimento, él jugaba al señor Solomon, pero decidieron que no daba suficiente miedo, así que ahora suele estar en uno de los trajes. De hecho, ha hecho eso muchas veces en tu versión, solo que no lo reconoces con todo ese disfraz que usan. Seguí abriendo y cerrando las manos en mi regazo. Era demasiado. Me sentía como una pelota de pinball rebotando entre enojo, alivio, vergüenza y confusión. Entonces, todo lo que me dijo era solo para asustarme, para ver cómo reaccionaba. Asintió mientras se sonaba la nariz con el dorso de la mano. Sí, lo siento. Por eso supe que no podía esperar más para decírtelo. Vi lo preocupado y asustado que estabas cuando volviste a tu auto. Aparté el brazo de su toque. Bueno, gracias supongo. Al menos me detuviste antes de ir a la policía y quedar como un idiota delante de ellos también. Solo quería que se fuera, que esos ojos compasivos y de lástima dejaran de mirarme. Gracias por pasar y ponerme al tanto. Intenté que mi voz sonara dura e indiferente, pero salió temblorosa. Me puse de pie y me di la vuelta para que no viera que empezaba a llorar. Si no te importa, yo necesito tiempo para pensar en todo. Es mucho. Pasó un momento y luego sentí su mano en mi hombro. Thomas, no tienes nada de qué avergonzarte. Ellos son muy buenos en lo que hacen. Todo lo que hiciste fue lo que creías correcto, porque eres buena persona. Me encogí de hombros. Pensé que estabas en problemas y quería ayudarte. Me giró suavemente hacia ella
y cuando levanté la vista, sonrió y volvió a sonarse. Lo sé, pero tienes que darte cuenta. La mayoría de la gente no habría intentado ayudar. No cuando significaba renunciar al trabajo o arriesgarse así. No por una desconocida. Me limpié la cara mientras apartaba la mirada. Bueno, sigo sintiéndome estúpido, pero me alegra que no sea real. Me alegra que estés bien. Que los dos estemos bien. Hice una pausa y volví a mirarla a los ojos. Estamos bien, ¿verdad? A salvo, digo. Dudó antes de asentir. Sí, creo que sí. Como dije, tienen mucho invertido en lo que sea esto, y el hecho de que estén dispuestos a llegar tan lejos contigo me hace dudar. Pero nunca he visto señales de que alguien saliera herido. Creo que lo peor que puede pasar es que uno o los dos nos despidan. Sentí que la cara se me ponía roja otra vez. No te preocupes por eso. Mañana renuncio. Por fin voy a poder apretar sus malditos botones. Tal vez los dos. Empecé a sonreír, pero entonces vi la cara de Melanie. Thomas, por favor no hagas eso. No creo que nos lastimen, pero si renuncias de golpe, se darán cuenta de que hablé contigo. No creo que nos vigilen todo el tiempo, pero no sé qué pueden averiguar. Ya sabes, rastreo de celulares, satélites espía, lo que sea. Estoy tomando un riesgo enorme solo por estar aquí, y no quiero que se enteren. Di un paso atrás. Entonces quieres seguir cobrando por engañar a gente como yo. Me tomó la mano derecha. La tenía apretada sin darme cuenta, y se relajó con su toque. No quiero. Pero no esperaba esto. ¿Cómo ha cambiado el experimento? Poder conocerte de verdad. No puedo hacerlo a largo plazo, pero otro mes o dos para ahorrar dinero. Ahora que estás al tanto y ya no vas a tener miedo ni salir herido, sonrió. Eso sí puedo hacerlo. Los dos podemos. Podemos seguir como siempre, sacarles un poco más de dinero y luego uno renuncia. Al mes siguiente, el otro. ¿Qué te parece? Me encogí de hombros, inseguro. Tenía algo de sentido, y una vez que me calmara, probablemente tendría más. Me apretó la mano. Y cuando todo esto termine, quiero conocerte mejor. Sé que he estado actuando un papel, pero en su mayor parte, esa he sido yo la que has estado viendo todo este tiempo. Creo que es justo que yo también vea más de ti. Se sonrojó y, suponiendo que te interese, sentí la mano sudada en la suya mientras el estómago se me revolvía. Bueno, Sí, me gustaría mucho. Tragué saliva y añadí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para vernos otra vez? Melanie me sonrió. Trabaja otro mes, más o menos. Ahorra lo que puedas. Y luego, renuncia. Yo esperaré 2 o 3 semanas más y haré lo mismo. Y entonces, miró al techo pensando un momento y volví a darme cuenta de lo hermosa que era, aunque en persona fuera un poco distinta a como la había imaginado. Dentro de 3 meses desde esta noche, nos encontramos aquí mismo. Vendré y podremos empezar a conocernos mejor. ¿Qué tal? Le devolví la sonrisa y asentí. Suena genial. Cuando se fue unos minutos después, una parte de mí odiaba verla marcharse, pero otra se sentía aliviada. Estaba agotado y, aunque estaba feliz de que estuviera bien y por fin nos hubiéramos conocido, me sentía como un cable quemado en una bombilla vieja. Necesitaba estar solo. Tiempo para pensar y calmarme, y sobre todo para descansar. Ni siquiera recuerdo haberme dormido, y cuando desperté me di cuenta de que la alarma llevaba más de 30 minutos sonando. Salté de la cama y corrí para llegar a mi turno. Al irse, Melanie había insistido otra vez en que teníamos que actuar exactamente igual. Eso significaba no entrar en pánico, pero también no actuar como si todo estuviera bien. Si de repente dejaba de mostrar preocupación por ella, eso también los alertaría. Se lo prometí, y se fue después de un abrazo breve y un beso. Recordarlo ahora, entre la niebla del cansancio de la noche anterior, parecía un sueño. Aún así, entré al cuarto de vigilancia con el corazón mucho más ligero. Ya no tenía que preocuparme ni sentir culpa por no ayudarla, y había cierta satisfacción en por fin engañar a la gente que me había engañado tanto tiempo. Además, en 3 meses dejaría este lugar y podría ver a Melanie otra vez. En persona, al menos, porque apenas entré pude verla en la transmisión. Estaba dormida cuando llegué y me encontré preguntándome si estaría tan cansada como yo todavía.
Cuando despertó más tarde y empezó a leer un libro, me sorprendí empezando a sonreír y tuve que contenerme. Todavía debía actuar preocupado, no sonreír como si tuviera un crush. Tenía que hacerlo mejor para que Melanie no se metiera en problemas. 1 hora más o menos después, empezó a trabajar en otra de sus pinturas. Viéndola trabajar, me asombró lo real que parecía todo. Era difícil ver los detalles desde mi ángulo, pero habría jurado que tenía pintura en los pinceles y que realmente estaba pintando lo que había en el lienzo. Me sentí orgulloso de ella. De verdad, era una gran actriz. No solo no vi que diera ninguna pista de que nos habíamos conocido o hablado, sino que realmente parecía distinta en la habitación a como la había visto en mi apartamento. Supuse que eso era lo que quiso decir con actuar un papel. Estaba casi terminando mi turno, y aunque odiaba dejarla, tenía que admitir que estaba listo para dormir más. Intentar controlar mis reacciones todo el día había sido agotador, y temía las próximas semanas. Pero entonces me di cuenta de que había terminado de pintar. Esperaba que simplemente fuera a hacer otra cosa, pero en cambio levantó el lienzo por los bordes y lo llevó con cuidado al sofá. Al principio su cuerpo lo tapaba, pero luego se hizo a un lado. Era un cuadro de un árbol enorme. La corteza era rojo oscuro, con un tronco retorcido que se dividía en una docena de ramas. Esas ramas estaban cubiertas de hojas tan verde oscuro que casi me recordaban a nubes de tormenta más que a la copa de un árbol. Como todas las pinturas, me sentí tocado por ella, incluso ahora que Melanie me había dicho que no las pintaba ella. Las imágenes mismas, combinadas con los colores y los pequeños detalles, realmente eran increíbles. Como esta. Si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver que había varios pájaros negros pequeños en las ramas del árbol. Era curioso, pero casi parecían estar hechos de palabras. Sentí que el corazón empezaba a latirme fuerte y me obligué a mantener la calma. No tenía sentido ser tonto. Ahora sabía que todo era un juego y solo tenía que seguir actuando un poco más. Aún así, el yo preocupado querría saber qué decían las palabras, así que igual podía intentar leerlas. Entrecerré los ojos, siguiendo a los pájaros de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esa, Chicano, soy yo. Aparté la mirada del cuadro y vi a Rachel mirándome desde abajo. Parecía aterrada. Oh, no. Tuve que hacer algo, y tenía que hacerlo en ese momento. Si Melanie era de alguna forma falsa, eso significaba que ellos la habían enviado. Y si la enviaron, significaba que sabían. Sabían de los mensajes en sus pinturas. Sabían que yo había hecho preguntas. Y sabían que no había apretado ningún botón durante todo eso. Sentí el pánico y el miedo subiéndome por el pecho, dificultándome respirar. Me puse de pie y empecé a caminar de un lado a otro, mirando de reojo el monitor cada pocos segundos para ver si Rachel podía ayudarme, decirme qué hacer a continuación. Pero ella se había acostado en la cama. Era difícil verlo con seguridad porque estaba de espaldas a la cámara, pero creo que estaba llorando. No, tenía que arreglar esto. Sacarla de ahí. Y si no tenía un plan mejor, tendría que ir con el que ya tenía. Sintiendo el ojo implacable de la cámara del techo sobre mí, fui a la puerta y volví al vestidor. Mi celular estaba en mi casillero. Después de equivocarme la primera vez con la combinación, abrí la puerta y lo saqué. Lo agarré con fuerza, intentando sostenerlo a un lado de forma casual, pero sabía que era inútil. Si lo sabían todo, no iba a poder esconder nada. Solo tenía que ser rápido. Mandar algún mensaje a gente que pudiera ayudar a Rachel antes de que vinieran por mí. Abrí la cámara del celular al volver al cuarto de vigilancia y le di a grabar. Hizo un pequeño pitido y una vez seguro de que estaba grabando, giré la cámara hacia mí. Mi nombre es Thomas Calhoun, y mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma, ni una película, ni nada de eso. Es real. Durante 3 años, mi trabajo ha sido sentarme en esta habitación. Moví la cámara despacio por el cuarto, mostrando la puerta del baño, el enfriador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y la caja de botones, y ver una transmisión en vivo de una mujer encerrada en un dormitorio en algún lugar. Me acerqué más al escritorio y me aseguré de que el monitor con Rachel estuviera claro y enfocado. Al principio no sabía que esta mujer era prisionera. O me engañé a mí mismo pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier forma,
Ahora sé que lo es. Está en peligro, y yo también. Después de dejar la cámara unos segundos más en ella para que se vieran todos los detalles, volví a apuntarla hacia mí. Tenía que apresurarme, o el video iba a ser demasiado grande para enviarlo rápido. Intentaba mantener la calma, pero sentía que se me escapaban lágrimas mientras seguía hablando, y hice lo mejor para que mis palabras fueran claras. Por favor, ayúdenla. No sé dónde está. No sé quién la tiene, porque no sé para quién trabajo de verdad. Pero son gente mala, y ella no está a salvo. Todo lo que sé es que trabajo en un edificio en Redactado, justo afuera de San Antonio. Por las reglas de NoSleep, para que quede claro, esta dirección no es real. Solo conozco los nombres de otras 2 personas relacionadas con este lugar. El hombre que me contrató, el señor Solomon, y un hombre que podría tener un trabajo como el mío, Charlie Jefferies, creo. No sé si son personas reales. Quiero decir, no sé si esos son sus nombres verdaderos. Por favor, no estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo vengan aquí, vean la habitación, averigüen dónde está y ayúdenla. Y oí el sonido amortiguado de la puerta exterior, abriéndose hacia el vestidor, y manipulé frenéticamente el celular para detener la grabación. ¿Cómo envío? ¿O no? ¿Cómo? Ahí está. Le di al botón de compartir y sentí un nuevo pánico subiendo. ¿A quién se lo mandó? Solo tenía unos pocos contactos y seleccioné todos. Tal vez al menos uno lo tomaría en serio y pediría ayuda. Mientras oía la puerta del cuarto de vigilancia abriéndose detrás de mí, le di a enviar. No conectado a datos móviles ni wifi. Por favor, envíe de nuevo cuando esté conectado. ¿Qué? No. Me di la vuelta y vi al señor Solomon entrando a la habitación. Lo acompañaban 2 hombres grandes con trajes oscuros que parecían guardaespaldas o algo por el estilo. Levantó un dedo y lo agitó hacia mí. No hay señal aquí, Thomas. Pero nunca deberías necesitar señal aquí, siempre y cuando sigas las reglas. Me atraparon fácilmente. Intenté llegar al baño y cerrar la puerta, pero los 2 guardias me detuvieron y me tiraron al suelo. Me pusieron, ¿cómo se llaman?, bridas en las manos y los pies, y me cubrieron la cabeza con una bolsa negra. Luego me cargaron fuera de la habitación y sentí que me metían en la parte trasera de una van que estaba justo afuera del edificio. Estaba acostado sobre lo que parecía una alfombra delgada y con olor raro que cubría una capa dura de metal debajo. Oí que alguien entraba a la van conmigo y pregunté a dónde íbamos. Si solo me llevaban a mí y dejaban ir a Rachel. Hubo una risa corta arriba y luego la voz del señor Solomon diciéndome que me explicaría todo cuando llegáramos. Por ahora, dijo, necesitaba relajarme. Era un viaje largo y me vendría bien descansar. Quise decir algo más, pero entonces sentí un dolor agudo en el cuello. Me habían apuñalado, o no, me habían inyectado algo. Me sentía muy extraño ahora, pero tenía que mantenerme despierto. Tenía que intentar escapar. Tenía que... Hola de nuevo, Thomas. Parpadeé mientras empezaba a mirar alrededor. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza, pero por lo demás me sentía bien. Ya no estaba atado. En cambio estaba acostado boca arriba en una mesa acolchada como las que había visto en el doctor. Pero esto no era un consultorio médico. La habitación era grande y aparte de la mesa acolchada tenía una cama pequeña, un escritorio con un monitor de computadora y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Solomon. Me incorporé despacio, parpadeando hacia él. ¿Dónde está ella? ¿Está bien, Rachel? El hombre sonrió. De verdad eres algo especial, Thomas. Intentando ser el héroe, aunque no sepas muy bien cómo. Lo respeto. Se lamió los labios y se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, lo respeto tanto que he decidido empezar nuestra nueva relación con toda la honestidad que me permiten. Algunos de mis colegas no están de acuerdo con este enfoque, pero ¿sabes qué? Que se jodan. Este es mi proyecto y creo que mereces saber qué está pasando. Con expresión más seria, se puso de pie, levantando la pistola que había tenido casualmente en el regazo. Pero antes de entrar en detalles, ¿te gustaría ver a Rachel? Me deslicé de la mesa y asentí mientras me tambaleaba. Las piernas todavía me temblaban por lo que me habían dado, pero apenas lo noté. Sí, por favor, déjame verla. La verdadera ella.
El señor. Solomon soltó una risita y señaló una puerta cercana. Sí, la realidad siempre es lo mejor. Está justo ahí en la habitación de al lado. Avancé tambaleándome, las piernas mejorando mientras caminaba, y cuando agarré el pomo, giró fácilmente. Esperaba que la puerta llevara a su dormitorio, pero en cambio abrió a otra habitación muy parecida a la que había estado, aunque con cosas diferentes. Máquinas extrañas llenaban las paredes y al fondo había un gran acuario. No lo sabía. Era un cilindro grande más alto que yo, lleno de un líquido grisáceo. Había una forma en ese líquido. Adelante, Thomas. Siéntete libre de ir a verlo bien. Te lo has ganado. Sentí que el estómago se me apretaba más con las palabras del señor. Solomon y la maldad en ellas. Las piernas volvieron a pesarme, pero esta vez no era por las drogas. Arrastrándome hacia adelante, pude ver que la forma era una persona. Oh no. O al menos un cuerpo, porque era claro solo mirando lo que la persona estaba muerta. Estaba muy bien preservada, pero se veía cómo la piel colgaba mal y parecía hinchada en algunos puntos. ¡Oh, Dios! No. Su cabello, que flotaba como algas frente a su cara, se apartó cuando llegué al vidrio y pude ver a Rachel mirándome desde ahí. ¡Asesino! Me giré hacia Solomon y empecé a correr hacia él cuando me disparó. De repente estaba en el suelo convulsionando mientras él se acercaba. No te preocupes, Thomas. No te va a matar. Solo te dejará sin poder moverte mucho por un rato. Oí más pasos mientras mi cuerpo empezaba a calmarse. Levántenlo, llévenlo de vuelta a la otra habitación. Apenas sentía algo mientras me cargaban de vuelta a la mesa acolchada y me sentaban. Esta vez me ataron, pero supongo que era más para que no me cayera, porque no podía mover nada más que la cabeza, y eso apenas veía por las lágrimas, pero reconocí la forma borrosa de Solomon sentándose otra vez frente a mí. Antes de que preguntes, bueno, cuando puedas preguntar algo otra vez, sí, esa es Rachel. No una Rachel falsa, no un muñeco ni ningún truco. Como dije, se acabó el tiempo de los trucos. Ahora es el tiempo de la verdad. Frunciendo ligeramente el ceño, continuó. Thomas, entiendo que mostrarte eso, mostrarte su cuerpo de esa forma, puede parecer muy cruel. Tal vez me odies por eso ahora. Lo entendería si lo hicieras. Pero me llamaste asesino y al menos en este contexto específico creo que es injusto, porque yo no maté a Rachel. En verdad, solo llevo 7 años en esta parte del proyecto. Señaló la puerta detrás de él. Y Rachel lleva muerta más de 8. Sentí que los ojos se me abrían como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras, más trucos. Todo. Oh Dios, tenía que serlo. ¿Sabes qué es la visión remota? Puso los ojos en blanco. Perdón, claro, todavía no puedes hablar. Supongo que no lo sabes. La visión remota es un término amplio para la capacidad de ver cosas que están lejos de ti físicamente, saber cosas que no deberías poder saber con tus 5 sentidos normales. Algunos lo describen como una habilidad psíquica, aunque hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo y por qué funciona. Sus ojos se clavaron en los míos con intensidad. Porque sí funciona, Thomas. Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se ridiculiza como pseudociencia y superstición tonta, la realidad es que algunas personas tienen la habilidad innata, es decir, que les viene de forma natural de ver otros lugares de alguna forma. Rachel era una de esas personas. Entró al programa cuando tenía 17 años, después de ser identificada mediante un proceso de selección frontal que se disfrazaba como un test psicológico que pagaba bien a los sujetos en un momento en que Rachel buscaba hacer algo de dinero. 3 meses después de ser identificada como buena candidata, la tomaron y después del periodo inicial de ajuste, se convirtió en un activo mayormente cooperativo que rápidamente subió a la cima de nuestro grupo de talento. Solomon cruzó las manos sobre la rodilla. Sé que te importaba, Thomas, así que creo que vale la pena compartir esto. A Rachel nunca la trataron mal, aparte de su confinamiento y las pruebas ocasionales que eran levemente desagradables. No, todos la atesorábamos. Era enormemente talentosa, no solo como vidente remota, sino como artista. Así era como transmitía lo que veía, ¿entiendes? Entraba en un estado casi de trance cuando pintaba, y
y cuando terminaba, nos había dado una pintura de imágenes y palabras que proporcionaban, bueno, información muy valiosa. Río por lo bajo. Si alguna vez te preguntaste, por eso siempre había tanto cuidado de que las pinturas nunca se mostraran a la cámara. Rascándose los pantalones, continuó. Rachel era tan talentosa que la seleccionaron para un nuevo programa que creíamos que podría mejorar o alterar enormemente su habilidad. Introdujimos algo extranjero en su cuerpo. Al principio no parecía cambiar nada. Si acaso, la precisión de su visión remota estaba bajando, lo que era un problema para nosotros y para ella. Pero entonces nos dimos cuenta de que estábamos leyendo mal las nuevas pinturas. Podía ver más claro que nunca, solo que ya no estaba limitada a eventos actuales. Ahora su visión trascendía el tiempo. Hizo una pausa y me di cuenta de que disfrutaba contando la historia. El bastardo se estaba divirtiendo, haciendo pausas para darle más dramatismo. Lo mataría. Aunque eso hacía que algunas de sus pinturas fueran menos útiles de inmediato, se volvieron mucho más valiosas a medida que lográbamos descifrarlas. Por un tiempo pareció que todo funcionaba mejor de lo que jamás habíamos esperado. Apretó los labios. Y entonces, un día, mostró una pintura a la cámara. Decía, por favor, ayúdame, Thomas. Eso inmediatamente levantó todas las alarmas. Sabía que no debía mostrar pinturas a la cámara. ¿Y ahora intentaba comunicarse con alguien? No alteramos su rutina, pero empezó una investigación intensiva sobre con quién hablaba. ¿Era uno de sus manejadores? ¿Uno de los técnicos? ¿Alguien de su vida pasada? Pero nada encajaba. Recostándose en la silla, una expresión de orgullo creció en la cara de Solomon mientras continuaba. Fui yo quien primero sugirió la idea de que ella estaba, intencionalmente o no, consciente o no, viendo y hablando con alguien en el futuro. Todavía era un consultor externo en ese momento, pero para entonces ya habíamos visto más comportamientos extraños de ella, incluyendo el segundo mensaje en pintura, esa chica no soy yo. Mi teoría tenía sentido, pero muy rápido chocó con un obstáculo mayor. La introducción del material extranjero no había sido tan fluida como esperábamos, a pesar de que había estado estable casi 3 años desde que se lo implantaron. Ya fuera por su creciente malestar emocional y estrés, o simplemente por el paso del tiempo, de repente empezó a deteriorarse. Su trabajo se volvió más errático y difícil de entender, mientras su cuerpo empezaba a fallar. La monitoreábamos de cerca, pero no importó. 5 días después de pintar, esa chica no soy yo, entró en paro cardíaco y murió. Algo inexplicablemente, no pudimos resucitarla. El hombre suspiró. Fue una gran pérdida, y requirió ajustes en mi teoría. Basado en todo lo que sabíamos, seguía teniendo sentido que estuviera hablando con alguien. Alguien con acceso a la transmisión de la cámara, y muy probablemente alguien llamado Thomas. Si Thomas estaba viendo esa grabación en el futuro, como yo creía, entonces debía estar trabajando para nosotros en el futuro. Me dio una sonrisa fina. Y creas o no, que el futuro está escrito en piedra. Yo estoy a favor de darle una mano. Hace 7 años empecé el proyecto Thomas. Durante ese tiempo, he supervisado la selección y contratación de 43 hombres llamados Thomas en varios sitios diferentes, todos con un trabajo muy específico. Ver los videos de Rachel desde justo antes de su implante hasta el momento de su muerte. Intenté hablar, pero la boca todavía no me funcionaba. Quería decirle que mentía, que no tenía sentido, que era otro truco, porque no creía que mintiera. No creía que fuera un truco. Y empezaba a entender. El punto no era realmente que vieran los videos, claro. Era cómo reaccionaban al verlos, qué hacían y cómo eso coincidía con lo que Rachel había hecho en respuesta en el pasado. 13% renunciaron después del primer día. 38% apretaron el botón rojo o el verde después del primer mensaje pidiendo ayuda y diciendo su nombre. 22% intentaron contactar a las autoridades antes de llegar a la etapa donde se introducía. Melanie sacudió ligeramente la cabeza. Ojalá pudiera llevarme el crédito por su introducción, pero no fue idea mía. Asumimos por el mensaje. Esa chica no soy yo, que en algún punto te presentaban un doble de Rachel, tal vez para matarte o disuadirte o averiguar qué sabías. Pero tomó varios intentos hasta que sentimos que estaba bien pulido, y como señalé, solo el 27% llegó tan lejos. Y todos fallaron la siguiente prueba. Me señaló.
Su nombre. Mira, la chica que has estado viendo, esa chica talentosa y maravillosa cuyo cuerpo está preservado en la habitación de al lado, su nombre era Rachel Donovan. Siempre me pregunté si Rachel solo te estaba viendo o si había algún tipo de conexión entre ustedes. Cuando llamaste Melanie a Rachel, supe que por fin habíamos encontrado al Thomas correcto, el punto distante de luz que nuestra Rachel estaba mirando a través del espacio y el tiempo. Trabé con dificultad y descubrí que podía sentir la lengua, aunque solo un poco. Balbuceando mal, empujé una sola palabra. ¿Por qué? Solomon pareció sorprendido. Pensé que ya estaría claro. Eres nuestro único vínculo restante con uno de nuestros mayores tesoros. Tal vez tú tengas una habilidad similar, o tal vez ella forjó el vínculo solo con su propio talento y voluntad. Pero de cualquier forma, eres importante y tienes más trabajo por hacer. Se puso de pie y se acercó a la mesa donde encendió el monitor. Cuando cobró vida, vi que era una imagen congelada de la habitación de Rachel, una cinta pausada donde yo había dejado de mirar. Volviéndose hacia mí, el hombre se veía solemne. Tienes que ver el resto. Porque Rachel te pintó más cuadros antes de morir, y tenemos que saber qué significan. Pasé los siguientes 5 días viendo fallecer a Rachel. Desde afuera, solo mirando el monitor, no parecía tan diferente de lo que había visto durante los últimos 3 años. Rachel dormía, veía televisión, leía y pintaba. Pero había señales y sabías buscarlas. Parecía cansada y tensa, y había empezado a dormir más. Y de vez en cuando, solo alguna vez, levantaba la vista hacia la cámara, hacia mí. Entonces podía ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Por dentro me sentía como una casa quemada derrumbándose sobre sí misma. Al principio me negué a mirar, a hacer nada de lo que ellos querían que hiciera. Solomon no se enojó conmigo, solo se encogió de hombros. Dijo que, aunque preferían la cooperación y podía hacer mi estancia con ellos mucho más cómoda, no era obligatoria. Si tenía razón, dijo Solomon con una sonrisa fina. Las cosas se desarrollarían como estaban destinadas, independientemente de lo que yo quisiera o creyera elegir. De cualquier forma, añadió, el video estaba a punto de reanudarse y no pararía durante 5 días más. Si quería pasar ese tiempo volviendo a verla, era decisión mía por completo. Intenté no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que lo haría. Tal vez encontrar alguna pista de que mentían sobre su muerte. O Rachel podría darme algún consejo o advertencia sobre qué hacer después. No lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía perder la oportunidad de verla otra vez. Y a pesar de saber en el fondo que estaba muerta y que todo en el video había pasado hace mucho tiempo, todavía sentía que al mirarla estaba con ella de alguna forma. La habían arrancado de todo lo que conocía cuando apenas era adulta, atrapada durante años solo por ser especial, experimentada, tratada como propiedad, privada de tener amigos, familia o una vida. Y aún así, a pesar de todo eso, seguía siendo hermosa, no solo por fuera, sino por dentro también. Había pasado años viéndola, conociéndola en 1000 formas diminutas que tan pocas personas llegan a conocerse de verdad. Había visto su bondad y gracia en sus acciones, incluso cuando luchaba contra la gente que la retenía. Había visto su fuerza al despertar día tras día en su prisión y nunca rendirse. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas, llenas de colores arremolinados y... ¿cuál era la palabra? Maravilla. Era capaz de pintar esas cosas que veía con tanto cuidado y amor, a pesar de vivir en un mundo que la había abandonado por completo. Bueno, yo no la iba a abandonar. Vería cada pedazo del video que pudiera soportar. Intentaría grabar en mi memoria cada cuadro de ella que viera. No por ellos y su estúpido proyecto, sino por mí y por ella. Tal vez no me quede mucho por hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero podía hacer esta última cosa. Rachel no moriría sola. Vi casi todo, parando solo para comer rápido y usar el baño hasta los últimos 2 días. Pedía a los guardias que lo pausaran, pero solo sacudían la cabeza y decían que Solomon había dicho que tenía que reproducirse normalmente hasta el final. Para el 4.º día estaba en un estado de estupor. Ya había dormitado algo los primeros 3 días, pero cuando desperté el 4.º día, supe que habían pasado unas horas. Había 2 bandejas de comida en la cama, una de desayuno y otra de almuerzo. Miré la pantalla en pánico, temiendo haberme perdido algo,
pero Rachel parecía estar despertando también. Noté que se llevaba la mano al estómago al levantarse de la cama y sentí que se me retorcía el mío. Ya estaba sufriendo. Rachel miró hacia la cámara e intentó sonreír antes de moverse para preparar un lienzo nuevo para pintar. Esta era la segunda de las 3 pinturas que hizo en esos últimos días. La primera había sido el interior de un cine antiguo visto desde alguien sentado en la última fila. En la pantalla del cine solo se veía la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No entendía qué significaba y me encontré escaneando la imagen en busca de algún mensaje u otra pista. Al final, encontré lo que podría ser una, aunque tampoco la entendí. Rachel debió entender que ellos sabían lo que hacía con las pinturas y no querían detenerla, porque estas últimas 3 las colocó mucho más cerca de la cámara. Todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura cuando me di cuenta de que los asientos levantados de la fila de adelante tenían placas de latón con números en el borde frontal. Aunque estaban al revés desde la perspectiva de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno para que, una vez que los noté, pudiera leerlos. 2, 43, 26, 89. No entendía nada, pero lo memoricé todo, concentrando toda mi atención en la pintura hasta que por fin la retiró. Incluso tan temprano podía ver que pintar le estaba costando mucho ahora, y como había hecho durante tanto tiempo, me encontré hablándole, diciéndole que descansara antes de recordar su cuerpo en la habitación de al lado. Casi me detuve entonces, pero no. Tal vez no podía saber que le hablaba. O tal vez sí. De cualquier forma, hablarle no podía hacerle daño, y me hacía sentir un poco menos solo y triste mientras la veía. La segunda pintura, la que empezó después de que desperté de haberme dormido unas horas, era más extraña que las demás. Parecía estar en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árbol, y en el centro había una mesita hecha de lo mismo. Algunas de las raíces alrededor de la habitación eran rojo oscuro, pero otras partes, incluida la mesa, parecían quemadas y negras. Miré más de cerca y vi que había una sombra de persona sobre la mesa. Manos sosteniendo un bulto largo de forma ovalada. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente después de que lo retirara. No podía darle sentido a nada de eso. No era lo suficientemente listo y la estaba fallando. Rachel durmió mucho tiempo después de esa pintura. Luego se levantó el 5.º día, su último día, y empezó a trabajar de inmediato otra vez. Esta vez pintaba más rápido, y aunque la vi hacer muecas de dolor de vez en cuando, nunca perdió su expresión de determinación mientras cortaba líneas y colores por el lienzo. Cuando terminó, Rachel levantó la pintura y la giró hacia la cámara, dándome una pequeña sonrisa cansada mientras quedaba bloqueada de la vista. Era una vista desde el porche delantero de una casa en algún lugar. Estaba en el campo, y la vista matutina del jardín y la tierra más allá era maravillosa, pero de cerca la pintura era de 2 manos. Sosteniéndose con fuerza, sus dedos entrelazados parecían brillar en rojo y naranja con la luz del sol naciente. Me encontré llorando mientras la miraba. Parte era porque no sabía qué significaba y sentía una desesperación creciente ante la idea de que las últimas obras de Rachel pudieran desperdiciarse en mí. Parte era porque sabía que habían pasado 5 días y sentía que estaba cerca del final, de su final. Pero también había algo más que todo eso. La última pintura, incluso con todo lo demás en mi cabeza y mi corazón tirándome hacia abajo, me dio esperanza. Esperanza de que no lo sabía. Pero empecé a pensar que tal vez el único mensaje que Rachel tenía para mí en esa última pintura era que, de alguna forma, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde de la pintura podía haber movimiento en la habitación. Entré entrando apresurada con algún equipo médico, y entonces el monitor se puso negro. Has hecho un buen trabajo, Thomas. Muy bueno. Durante los últimos 5 días de video, hemos registrado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Rachel que creíamos podrían corresponder a tu comportamiento, tus reacciones y tus estados emocionales mientras veías el video. Como antes, los dos permanecieron sincronizados, como si estuvieran en la misma habitación. Realmente es notable. Me quedé sentado mirando a Solomon. Escuché lo que dijo, pero no me importaba. Solo quería que terminara. Fuera lo que fuera esto, solo quería que terminara. Aclarándose la garganta, continuó. Por eso hemos decidido trasladar el implante del cuerpo de Rachel al tuyo.
Esa es una de las muchas razones por las que la hemos preservado así. El cuerpo extraño seguía mostrando signos de vida todo este tiempo, pero apenas, y teníamos miedo de intentar removerlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Rachel, te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más que en nuestra chica. De repente estaba de pie, y solo el hecho de que Solomon levantara su pistola me detuvo de atacarlo. No hables de ella así, joder. Como si alguno de ustedes se hubiera preocupado por ella. Te voy a matar, joder. La cara de Solomon se oscureció un poco mientras apretaba los labios. No lo harás. Pero si las amenazas vacías te hacen sentir mejor, adelante. Solo hará las cosas más difíciles, no más fáciles. Sintiendo una punzada de miedo-pánico, me senté de nuevo. ¿Qué es esta cosa que vas a ponerme? El hombre me miró varios segundos antes de responder. Me tienta no decírtelo después de tu estúpido y francamente hiriente arranque, pero seré el más grande. Soltando un pequeño suspiro, continuó. Tomás, en algún lugar hay un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel te pintó aquella vez, aunque no podemos estar seguros porque nunca hemos podido encontrarlo. O está escondido muy bien o es capaz de esconderse de quienes desea. Solo lo miré, intentando matarlo solo deseándolo. De cualquier forma, tenemos lo siguiente mejor. Un esqueje antiguo del árbol, conseguido a gran costo y sacrificio, y estudiado durante mucho tiempo sin mucho éxito. Sin embargo, en años recientes nos han dado consejo de que este esqueje podría crecer en el suelo adecuado. Pensamos que ese suelo es Rachel, pero aunque se desarrolló más dentro de ella, murió antes de que el crecimiento necesario terminara. Inclinándose hacia adelante, me sonrió. Sin embargo, tenemos bastante buena autoridad de que tú podrías tener éxito donde ella falló. Luché cuando vinieron, pero no importó. Desperté algún tiempo después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz ya sanando en la parte superior del estómago. No me sentía muy diferente salvo por el leve dolor, pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Tal vez tuviera más tiempo que Rachel o tal vez menos. No importaba. Solo... Espera, ¿qué fue eso? Había una especie de voz suave. ¿De dónde venía? No estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí un escalofrío de emoción. Tal vez era la voz de Rachel. De alguna forma se había quedado en la cosa del árbol que me habían puesto dentro. Pero no. Nunca había oído la voz de Rachel, pero sentía que esta no era. Esta voz era demasiado delicada para oírla o entenderla de verdad, y me recordaba a música viniendo de una habitación lejana que sientes en el fondo de la mente sin darte cuenta. Era una melodía, una especie de canción, pero no era la canción de Rachel. Con un escalofrío me di cuenta de que era la canción de la cosa dentro de mí. Al principio tuve miedo, pero no duró mucho. No intentaba hacerme daño. Estaba atrapada aquí igual que yo, pero empezó a cantar. Era hora de que fuéramos libres. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, y al hacerlo, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano y giré el pomo en la oscuridad, se abrió fácilmente. ¿Cómo era posible? Y si podía hacer esto, ¿por qué no ayudó a Rachel a escapar? No había respuesta, pero tampoco había tiempo. Ya oía botas alrededor de la esquina, mientras el brillo de linternas empezaba a iluminar el final del pasillo. Me arrastrarían de vuelta ahí. Me encadenarían o me sacarían esta cosa antes de que pudiéramos escapar. Si alguna vez iba a salir, tenía que ser ahora. La voz volvió a cantar, empujándome a ir más lejos en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché y corrí. Cada puerta se desbloqueó para mí, cada giro me mantuvo apenas fuera de vista. La gente que me buscaba ladraba órdenes por radio, preguntando a alguien qué pasaba con el generador que no encendía. Fuera cual fuera la respuesta, los pasillos se quedaron oscuros mientras me deslizaba por ellos ciego pero sin caer, perdido pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la puerta final, la abrí a una tarde brillante. Los pulmones me ardieron un poco con el primer aire fresco y sin reciclar que respiraba en una semana. Parpadeando, esperé que la voz me dijera a dónde ir, pero había caído en silencio. Cerré la puerta mientras el pánico empezaba a subir en mi pecho. Todo esto y me atraparían porque no sabía a dónde ir. Estaba fuera de un edificio marrón sencillo en medio de la nada. Había un camino a la derecha y a la izquierda
El bosque de Rachel del primer cuadro que me pintó. Supe de inmediato que era el mismo bosque, y no solo porque coincidiera tanto con la pintura. Tenía una extraña sensación, como una especie de magnetismo, o como los pájaros saben hacia dónde volar. Miré alrededor un segundo y sentí que me tiraban cuando volví a mirar esos bosques. Esto era correcto. De alguna forma, sabía que este era el camino que necesitaba tomar. Así que fui. Llegué al borde del bosque cuando oí ruido de hombres saliendo del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era mala idea. Solo me atraparían, y sentía un impulso de ir más profundo en el bosque. Me lancé adelante, corriendo a una velocidad casi imprudente, pero sin tropezar ni caer nunca. De vez en cuando oía un ruido detrás mientras se dispersaban para buscar, pero los sonidos se hacían más débiles mientras corría. Casi pensé que los había perdido para siempre cuando oí una tos corta que fue rápidamente amortiguada a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que me diera cuenta. En pánico, busqué cualquier lugar donde esconderme. Solo había arbustos y árboles y, allá, un pozo. No solo un pozo, sino el pozo de Rachel, con las mismas paredes de piedra gris desgastada coronadas por una tapa de madera envejecida. Sentí un momento de feliz reconocimiento, pero luego se desvaneció. ¿Cómo ayudaba eso? Revisarían el pozo si lo encontraban, y no tenía forma de bajar sin hacerme daño o quedarme atascado. Entonces se me ocurrió una idea. Agachándome y manteniéndome entre la maleza, me acerqué al pozo y empujé con cuidado la tapa. Al principio resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficiente para que se viera claramente que alguien la había movido. Mirando alrededor, me eché hacia atrás entre los arbustos mientras oía pasos suaves acercándose. Tenemos que revisar esto. ¿Crees que bajó el pozo? Mejor que no. Probablemente se rompió el cuello si lo hizo, y entonces nos joden a nosotros. Podía ver a los dos hombres acercándose. Ambos llevaban armadura oscura y rifles de asalto. El mayor se encogió de hombros hacia el otro. Mejor eso que estuviera escondido ahí y no lo revisáramos. Mirando irritado, el más joven asintió. Yo miro. Fue al pozo y empujó la tapa de madera a un lado, haciendo que cayera al suelo con ruido. Pulsó un botón en su rifle y una linterna se encendió en el cañón. Empezó a alumbrar hacia abajo en el pozo, mientras el otro seguía mirando en todas direcciones. Me preocupaba que me viera si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma, pensar despacio y moverme rápido. Seguía esperando oírlos gritar o sentir que algo o alguien me golpeaba por la espalda, pero no pasó nada. Mientras la luz de la tarde empezaba a disminuir, vi que los árboles se aclaraban adelante. Me acercaba a un camino. Parecía un camino normal y público también, con varios autos pasando en una u otra dirección mientras salía del bosque y subía la colina hasta el asfalto. La idea de hacer autostop, especialmente tan cerca de donde me habían tenido, era aterradora, pero veía pocas opciones. Llevaba pantalones de chándal y camiseta que me habían dado y mis propios zapatos, pero no tenía dinero, identificación ni teléfono. Mi única chance era alejarme lo suficiente para intentar pedir ayuda. Di un pequeño salto cuando oí el siseo de frenos hidráulicos mientras un camión grande se detenía a mi lado. La ventana del pasajero bajó y un hombre mayor con cabello blanco y bigote grisáceo se inclinó y me miró. «Pareces perdido, hijo. ¿Necesitas que te lleve?» Miré la puerta del camión. Tenía un logo que decía Martínez e Hijos Construcción y Transporte. Debajo había un hombre de caricatura golpeando una pared con un mazo. Mirando hacia arriba, le sonreí. «Sí, señor, sí necesito». Desperté 5 horas después, cuando entramos a un área de camiones en algún lugar de Nevada. Había planeado mantenerme despierto todo el viaje, pero eso solo duró unos minutos antes de que el agotamiento me venciera. Miré a Oliver Martínez y me dio una sonrisa dentona. «Estoy cansado, pero tú estabas completamente rendido. Tengo que repostar, ducharme y comer algo. Sigo hacia California después. Si quieres ir más lejos, solo vuelve aquí en 1 hora. ¿Suena bien?» Asentí y le agradecí de nuevo por el viaje mientras bajaba. Me sentía atontado por haber dormido, pero por lo demás, bien. Solo necesitaba decidir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía seguir con Martínez más lejos.
Parecía un tipo muy amable y probablemente intentaría ayudar si podía, pero quería evitar poner a más gente en peligro si podía. Mirando alrededor, vi que estábamos en un pueblito bastante bonito. Decidí dar una vuelta unos minutos y luego decidir qué hacer. Solo había caminado 3 cuadras cuando vi las luces parpadeantes a lo lejos. Era un cine. Al acercarme sentí que se me apretaba el pecho. Era el del cuadro de Rachel. «Hola. Bienvenido al Phoenix». El tipo en el mostrador de dulces parecía un poco más joven que yo, y aunque parecía bastante amable, también se veía ligeramente preocupado. «Si vienes por la doble función de terror, me temo que la segunda película ya lleva unos 30 minutos. Puedo darte media tarifa si quieres verla, sin embargo». Sacudí la cabeza e intenté no parecer tan extraño y loco como me sentía. «No, está bien. Bueno, reconocí este lugar de un cuadro que pintó una amiga mía. Así que entré a preguntar si sabías algo de ella». Levantó las cejas y se encogió de hombros. «¿O qué, raro?» Sonrió y añadió: «Raro pero interesante. ¿Quién es ella?» Tragué saliva. «Su nombre es... bueno, era Rachel Donovan». Esperaba que se viera sorprendido o emocionado o enojado, pero vi de inmediato que el nombre no le decía nada. Sacudiendo la cabeza, volvió a encogerse de hombros. «Perdón, no me suena. Diría que preguntes al dueño, pero está de vacaciones esta semana». Asentí, buscando en mi mente algo más que preguntar, alguna forma de hacer que este lugar importara como los otros cuadros de ella. ¿Hay algo único en este lugar entonces? ¿Su historia o algo? El tipo sonrió. «Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido. No solo el cine, sino todo el pueblo». Frunciendo el ceño pensativo, añadió: «Lo único que sé de la historia de este lugar es que había una casa aquí que se quemó. Fue como en los años 20 o 30 cuando esto ni siquiera era parte del pueblo. No podría decirte nada más, pero sigo apostando que es lo más interesante que ha pasado aquí nunca». Dejé escapar un suspiro decepcionado. «Ok. Bueno, gracias». Me di la vuelta para irme cuando el tipo me llamó de nuevo. «Oye, hombre, perdón por no poder ayudar más. Si vuelves, te consigo descuento en una película. Mitad de precio. Si no estoy trabajando, diles que Marshall dijo que estaba bien». Saludé e intenté sonreír mientras salía con el corazón pesado. «¿Por qué me trajiste aquí, Rachel? ¿Qué hay aquí que pueda ayudar?» Estaba afuera otra vez, mirando los letreros brillantes y parpadeantes del cine como si fueran a darme alguna señal secreta, cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. Había un callejón que corría al lado del cine y llevaba detrás a algo. Lo que fuera que estuviera allá, la luz de una lámpara de seguridad distante proyectaba sombras en la pared del callejón y esas sombras se movían. En vez de sentir miedo, sentí emoción mientras empezaba a bajar por el callejón. Rachel me había llevado aquí y solo tenía que confiar en que había una razón. Seguir buscando hasta que... las sombras las hacían hojas sopladas por algún viento que no sentía. Al llegar al final del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del cine, rodeado por una cerca de cadena, y al otro lado de esa cerca estaba el árbol del cuadro de Rachel, con su corteza roja oscura, retorcida y espuma de hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire nocturno. Tira. Sentí una oleada de calor en el pecho mientras la canción distante empezaba de nuevo. Este era el lugar, el árbol especial que no podía encontrarse a menos que quisiera que lo encontraras. Estaba al borde de un pequeño terreno cubierto de maleza, rodeado por todos lados de edificios y patios, de alguna forma olvidado cuando dividieron lo que fuera esta tierra, y a pesar de su ubicación, tenía una fuerte sensación de que era el primero en verlo en mucho tiempo. Escalando la cerca, sentí un alambre dentado clavarse en mi pierna y rasgarme los pantalones mientras caía por encima. Sangraba un poco, pero apenas lo noté. Podía oler el árbol ahora, y era un olor rico y bueno como ningún otro que hubiera olido antes. Extendiendo la mano hacia él, sentí que la canción se hacía más fuerte al tocarlo. Me sentí más fuerte y menos asustado entonces, y cuando vi la luz abriéndose en sus raíces, no temblé, sonreí. Había un túnel oculto bajo el árbol, un túnel lleno de aire dulce que olía como el árbol, pero también diferente, y el túnel no estaba oscuro, no, para nada. Brillaba con su propia luz dorada que me llamaba,
Me urgía a danzar. Empezaba a llover mientras miraba alrededor del terreno oscuro. Tuve el pensamiento de que estaba dejando este mundo atrás. Y descubrí que no me importaba mucho. El túnel seguía creciendo, bajando suavemente y lo suficientemente alto para caminar sin agacharme. Las raíces del árbol seguían y seguían, tejidas a través de las paredes de tierra mientras iba más profundo. Miré atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí, pero no me sorprendió. El camino adelante era el único que importaba. Caminé lo que pudieron ser horas, pero nunca me sentí cansado ni hambriento. Y nunca me preocupé por estar perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba ni a dónde iba. Aún así, sentí una oleada de felicidad y emoción cuando doblé una esquina y vi algo en el túnel adelante. Al acercarme me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando empezaba a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció, revelando una habitación oscura. Me detuve al borde del túnel, mirando el piso de lo que parecía un sótano. Estaba vacío, pero con la luz del árbol pude distinguir algo rayado en el piso. Era el número 2. Sentí que el pulso se me aceleraba al pensar en el cuadro de Rachel con los asientos del cine. Y entonces salí a la habitación. Era el sótano vacío de una casa, y al subir las escaleras y abrir la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacío. No había luces encendidas, pero la luz brillante del sol entraba por todas las ventanas y a lo lejos podía oír lo que sonaba como pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a revisar la casa primero en busca de gente o pistas. Pero no había nada. La casa estaba completamente desprovista de cualquier señal de personas, salvo el número rayado en el piso de abajo. Mi nariz cosquilleó con aire salado al salir. La casa estaba cerca de la playa, en lo que pronto descubrí que era una isla pequeña y desierta, y me di cuenta con poca sorpresa de que reconocía la casa del cuadro de Rachel. Al bajar del porche, no vi señales de gente, pero no estaba del todo solo, porque a cierta distancia de la casa estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que en el terreno abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era. O al menos una parte diferente del mismo árbol que hacía los túneles y aparecía en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera este. Porque había empezado a tener ese pensamiento apenas salí de la casa. No creía que este fuera mi mundo. No exactamente. Podía haber una isla más grande a cierta distancia y podría tener gente, hoteles y autos y aviones. O podría no tenerlos, ya que esas cosas podrían no existir aquí. De cualquier forma, mi nueva intuición se hacía más fuerte. No, la textura de las cosas era diferente de alguna forma, aunque solo un poco. No mala ni aterradora, solo diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, empecé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir. La pared del sótano se desvaneció al acercarme y entré de nuevo a los túneles. Solo un poco después encontré mi segunda versión de la casa. Muy parecida a la primera, la pared se desvaneció en un sótano, pero este estaba lejos de estar vacío. Era una especie de taller, lleno de herramientas que no reconocía. Miré abajo y vi 43 rayado en el piso. ¿Quién hacía eso? ¿Y por qué? Iba a explorar la casa, con más cuidado esta vez, ya que parecía haber gente, pero entonces me congelé. Apoyado contra la pared de ladrillos, junto a una pequeña pila de tablas, había un mazo. Intentando ser silencioso, me acerqué y lo levanté antes de volver al túnel. Cuando era pequeño, antes de que papá muriera, le encantaba cazar. Nunca fui con él y no recuerdo mucho de qué cazaba, pero sé que tenía un viejo sabueso que había tenido desde antes de que yo naciera. El perro solo quería a él y estar tras un rastro. Cuando Rocker, se llamaba Rockefeller, captaba un olor, era como si entrara en trance. Iba y iba, por aquí y por allá, y al mirarlo parecía que tenía un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo. Pero fuera lo que fuera que Rocker sabía o no sabía, siempre encontraba lo que buscaba. Me sentía como Rocker ahora. Me movía cada vez más rápido mientras bajaba por este giro, y aquel. Sentía que seguía un rastro, o viajaba por recuerdos que no tenía. Agarrando el mazo con fuerza, podía oír el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza mientras doblaba la última esquina, y entonces se quedó en silencio. Había otra pared de ladrillos,
y al acercarme se desvaneció. Era otra habitación de sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un baúl de ropa y una vieja cama de metal que había sido desarmada. En la pared de ladrillos del fondo, una mujer usaba una de las patas de metal de la cama para atacar la pared y lo que hubiera detrás. Sentí que la cabeza empezaba a darme vueltas mientras la miraba por detrás, y cuando se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se me escapaba de las manos mientras retrocedía tambaleándome contra la pared, ahora sólida. Apenas podía respirar, pero logré sacar una sola palabra. «Rachel». La mujer me miró, su expresión menos temerosa, pero todavía cautelosa. Tenía la pata de la cama parcialmente levantada en advertencia. «¿Sí?» «Te conozco». Era ella, pero no lo era, muy parecido al árbol en la isla. Esta Rachel parecía unos años mayor, y aunque en ese momento se veía estresada y confundida, sus ojos no parecían cargados con la misma tristeza tranquila que había llegado a reconocer al ver a la otra Rachel tanto tiempo. Aún así, no sabía cómo responder su pregunta sin sonar creepy o loco. La miré un segundo, titubeando, cuando preguntó otra. «Saliste del túnel del árbol, ¿verdad?» Asentí, agradecido por algo que podía responder fácilmente. «Estudiándome», dijo. «¿De dónde vienes?» «Antes del túnel», digo. Me sonrojé mientras intentaba pensar en las palabras correctas. Bueno, vengo de Texas. Originalmente, digo. Me sonrió un segundo antes de contenerse e intentar verse seria otra vez. «Sí, ok. Pero ¿cómo? ¿Sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo supiste del túnel? ¿Cómo llegaste aquí?» Suspirando, me froté la cabeza y empecé directo. «Mira, sé que esto va a sonar loco, pero tenía un trabajo vigilando a una mujer atrapada en una habitación, y esa mujer eras tú, otra versión de ti». «Espera, maldita sea. Respira. Vas a desmayarte». Volvió a sonreír, y esta vez no intentó ocultarlo. Miró lo que quedaba de la cama hasta donde estaba el mazo en el piso. «¿Y dijiste mazo?» «Golpe». «Entonces sí, te creo. Golpe. También he estado en esos túneles. Mi exnovio me engañó para mudarme aquí, para poder atarme al árbol en su lugar. Golpe. Bueno, no atarme al árbol literalmente. Tomar su lugar como... ¿qué? ¿El compañero del árbol o algo? No lo sé muy bien. Todo es bastante jodido y no entiendo todo. Golpe. Pero lo que sí entiendo es que el cabrón me emparedó aquí. Al principio pensé que podría sacar algunos ladrillos con el tiempo, pero no. Puso una capa de concreto por fuera esta vez. Un viejo Phil, o Justin, o como sea. Principalmente pienso en él como cara de mierda ahora. Golpe. Esto va a tomar una eternidad. Di un paso adelante y puse la mano en el mazo. Déjame hacerlo un rato. Podemos turnarnos. Habíamos despejado aún más ladrillo de lo que ella había logrado, pero la pared de concreto solo empezaba a mostrar pequeñas grietas. Quería solo seguir mirándola, que me hablara, pero sabía que estaba cansada. Asintió regañadientes y soltó el mazo. Antes de golpear, la miré de nuevo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí así?» Golpe. Rachel frunció el ceño. Es difícil decirlo con seguridad, pero creo que unos 8 meses. Dejé caer el mazo de nuevo mientras mis ojos se abrían. «¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo?» Su ceño se profundizó. «Es el árbol. No me deja morir. Solo entro al túnel todos los días un rato y nunca me da tanta hambre ni sed». Se me ocurrió un pensamiento entonces. «¿Por qué no escapaste por los túneles?» Sacudió la cabeza rápido. «No, gracias. Ya tuve suficiente de ver otros mundos. Algunos no son tan agradables. Y no quiero estar más atada al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, a mi propio mundo, y luego intentar averiguar cómo liberarme de mi conexión con el árbol para siempre». Rachel se encogió de hombros. Lo habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero quién sabe cuánto habría tardado. Sonrió de nuevo. «Estoy muy feliz de que vinieras a ayudar y trajeras un mazo contigo». Devolviéndole la sonrisa, asentí mientras levantaba el mazo otra vez. «Yo también». Golpe. Estábamos los dos empapados en sudor cuando nos arrastramos por el agujero que habíamos hecho en la pared exterior. Rachel me dijo que creía que su exnovio se había ido hace tiempo, pero no podía estar segura.
así que teníamos que ser cuidadosos. Agarrando el mazo de dentro de la habitación, nos dirigimos hacia las escaleras. La casa estaba decorada pero silenciosa, y no vimos señal de nadie mientras caminábamos hasta la puerta principal y la abríamos. Afuera, el sol salía en un nuevo día, y al salir al porche di un pequeño salto cuando Rachel tomó mi mano y la apretó. La miré. No había podido ayudar a la otra Rachel, pero tal vez ese nunca había sido el punto, porque ahora pensaba que ella había podido ver más que solo otros lugares o el futuro. Había podido ver otros mundos y posibilidades, como este, donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me cazarían y ella podría ser libre. Al final, incluso sabiendo que se moría, Rachel había estado decidida a ayudarnos a estar juntos y felices. El sol de la mañana pintaba colores hermosos en la cara de Rachel, y mirando sus ojos vi cuánto se parecía a la mujer que había visto, cuidado y tratado de salvar. La mujer que al final me había salvado a mí. Quería decirle tantas cosas, preguntarle tantas, pero todo eso podía venir después. Apretándole la mano de vuelta, caminé con ella, lejos de la casa. Por ahora, esto era suficiente.